buenos días, amable pueblo de Dios, hermanos, amigos, televidentes, radio oyentes que están en sintonía en este día, domingo 5 de abril, aquí por estos medios de comunicación. Me es un gusto saludarles y al mismo tiempo agradecerles por la oportunidad que me permiten de estar allí en sus hogares a través del canal de televisión o a través de alguna computadora o mientras va manejando tal vez en su vehículo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia en este día. Es un día donde la semana pues comienza tal como estábamos la semana pasada, con cuarentena en muchos lugares del mundo, con restricciones en cuanto a la movilidad en diferentes lugares, pero siempre nosotros confiando en el Señor y clamando para que Él asuma control completo de toda esta situación. Y estoy seguro que Él tiene el control. Y en ese control que tiene es que Él está dejando que las cosas lleguen hasta donde tienen que llegar. Bueno, quiero ahora presentar a los hermanos que me van a ayudar a estudiar la lección, como son el hermano Arturo Rentería, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Es un gusto, un placer, hermanos, estar con ustedes. Gracias, pastor, por darme esta invitación. Saludos de antemano, hermanos, y que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestros corazones en base a este estudio de la santa palabra de Dios. Amén. Y el pastor Víctor Argueta, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano Arturo. Amén. Buenos días, pueblo de Dios. O buenas tardes o buenas noches. No sabemos en qué momento usted esté en sintonía de este programa, pero donde quiera que usted se encuentre, esperamos que la bendición del Señor a través de este estudio le pueda ayudar mucho. Así es que en el nombre del Señor le decimos a todos bienvenidos al programa de la Escuela Sabática. Amén. Vamos a presentarnos delante del Señor a través de la oración, así que hermano Arturo, ¿quiere orar? Amén. Padre Celestial que mora en los cielos, Amén. Oh Señor, le agradecemos, Señor, por la oportunidad de exponer su palabra, Señor, ante el pueblo, sabiendo, Padre, de que nosotros somos los primeros en la instrucción que usted nos va a dar. Amén. Queremos poner, Señor, también por práctica lo que usted nos enseñe, y así, Señor, su pueblo pueda ser bendecido en la ancha faz de la tierra. Amén, Padre. Gracias por estos medios, Señor, que todavía dispone para que este mensaje llegue. Agradecemos todo y pedimos la unción de su Espíritu en toda palabra, en todo pensamiento. Se lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía la semana pasada, la lección trae para estudiar durante 3 semanas el tema del pacto. Y estuvimos viendo todo lo concerniente al pacto de la gracia, pero hoy vamos a mirar en esta semana que ese pacto fue quebrantado. Y todo lo relacionado al quebrantamiento de ese pacto es lo que vamos nosotros a analizar en esta semana. El versículo de memoria dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32, 7. ¿Qué te parece, pastor Argueta, esta declaración de Dios aquí? Cuando nosotros miramos en la Biblia que solo dice se corrompió el pueblo, pero andando un poquito más en este corrompimiento que tuvo ese pueblo, dice de que había quedado al mando allí Moisés, había dejado a Aarón allí al mando del pueblo mientras él subía, pero vino una presión y dijeron: ¿y este Moisés qué le pasó? Pues ya no vino, ahora necesitamos a alguien que nos guíe. Y entonces dice que fue tanta la presión que Aarón tuvo miedo. Cuando la gente, dice, pensaron en hacerse un becerro porque era la idolatría de Egipto, el buey y todo eso, algunos se opusieron. Y esos que se opusieron, dice, que los mataron. Y entonces Aarón tuvo miedo. No vaya a ser, dijo, que a mí me pase eso, dijo. Exacto. Y ya nosotros sabemos lo que presenta la Biblia. Por eso se titula El Pacto Quebrantado. ¿Qué le parece a usted la forma de expresarse de Dios aquí en estas palabras? De verdad de que, pues, da algo así, ¿verdad? Como que Moisés fue el que sacó, ¿verdad?, al pueblo de Israel.
pero en realidad fue Dios, porque mire la expresión. Le dice Jehová a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, esa expresión, tu pueblo. Entonces, claro, ¿verdad? Ya ahondando más el asunto, entendemos y vamos a entender más acerca de este punto. En realidad había ciertas personas, ¿verdad? De que se le llama la multitud mixta, ¿verdad? Y sabemos de que allí comenzó ese corrompimiento hasta que pues algunos del pueblo también, ¿verdad? Sinceros, fueron contagiados. Más adelante creo que vamos a ahondar, ¿verdad? De esto también un poco más. Saben, hermanos, que es bien interesante cómo Dios se expresa aquí, y el hermano Arturo lo acaba de destacar. Y es que Dios dice, tu pueblo que sacaste. ¿Por qué dice tu pueblo? Si en el capítulo 3, verso 10, miren ustedes lo que él dice. Éxodo 3, versículo 10, dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Por qué aquí le dice mi pueblo a los israelitas que están allí de esclavos en Egipto? Pero aquí a Moisés le dice, tu pueblo que sacaste. Mis hermanos, es que esas palabras de Dios prácticamente las está diciendo porque el mismo pueblo ya no está reconociendo que Dios los ha sacado, sino que es Moisés. Miren ustedes el versículo 1, de aquí del capítulo 32, porque estamos leyendo el versículo de memoria que es el verso 7, pero miren el verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo no está dándole la gloria o el crédito a Dios como el actor de la liberación, sino que está dándole prácticamente ese crédito a Moisés. Ellos están apartando a Dios como el que ha hecho el acto milagroso. Están prácticamente diciendo, Moisés, el varón que nos sacó. Así que Dios viene, entonces le dice a Moisés ahora, mira, el pueblo que tú sacaste se ha corrompido. La palabra corrupción es sinónimo de pecado. Y prácticamente Dios está diciendo, han caído en pecado. En este versículo, hermanos, de memoria, está sintetizado el quebrantamiento del pacto. Porque nosotros vamos a mirar ya más adelante, en el desarrollo de la lección, de que anteriormente se había hecho el pacto y aquí se está quebrantando. Pero como decía el hermano Arturo, y pastor, si quieres leerlo tú, por favor, la cita que está allí de Patriarcas y Profetas, página 326, abajito el versículo de memoria, ¿quiénes fueron los que alentaron este quebrantamiento del pacto? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esto? Muy bien. Dice aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 322, sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a las murmuraciones y la impaciencia. De esas personas mixtas fue que salieron los cabecillas, los dirigentes, para hacer el gran pecado ante Dios, la apostasía. Nosotros podemos ver aquí que no salieron solamente los hijos de Dios, sino que se habían agregado esas multitudes mixtas. Ellos desconocían el poder de Dios, pero yo considero que con solamente la manifestación en la columna con que se abrió el mar, ¿qué más evidencia querían ellos del poder de Dios? Ya no tenían que andar buscando, como ellos estaban acostumbrados, en el becerro, en el buey, que ellos consideraban que era el que tenía el poder para atacarlo. Pero nosotros podemos ver aquí que dice que hubo una murmuración.
Y leyendo en Patriarcas y Profetas dice que esa murmuración, cuando nosotros miramos y decimos, ¿y por qué Aarón pues permitió eso? Es que él tuvo miedo que lo mataran. Dice que hubo una presión cuando se levantó personas diciendo que se hicieran un becerro. Algunos dijeron, no, tenemos a nuestro Dios, y dice que los mataron. Y entonces Aarón por eso tuvo miedo, dice. La Biblia pues solamente dice eso, pero ya el don profético nos revela que murieron muchos que se opusieron a que no se hiciera ese becerro. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos prácticamente aquí introducido el tema del pacto quebrantado, que el jueves se va a desarrollar ya con más detalles. Pero, ¿qué les parece si vamos para atrás y nos remontamos al momento cuando el pueblo se comprometió a cumplir ese pacto? Aquí hemos nos hemos adelantado a los hechos en lo que hemos hablado, hemos presentado lo que es el quebrantamiento del pacto, pero necesitamos regresar, necesitamos irnos hacia atrás y ver el momento cuando el pueblo tenía una actitud diferente y prometió obediencia. ¿Qué pasó, hermano Arturo? Según la pregunta número 1, que después de la proclamación de la ley, dice, ¿quiénes fueron llamados al monte? Y a quienes solamente se les dijo que se acercaran al Señor ese día que se iba a hacer el pacto. Amén. Yo creo que la palabra del Señor tiene algo que decirnos respecto a eso en el libro de Éxodo, el capítulo 24, versículos 1 y 2. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y que en esta ocasión nosotros vemos que el Señor había puesto pautas entre quiénes irían al monte, específicamente quiénes. Aquí menciona, dice que Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Pero allí iban a quedar en las faldas del monte y solamente Moisés iba a ascender a donde estaba la presencia de nuestro Dios. El pueblo ya no iba a subir. Interesante acá los que son llamados. Los sacerdotes y los líderes principales del pueblo. ¿Por qué ellos? En primer lugar, ¿a qué están subiendo al monte? Están subiendo al monte porque ahí se va a pronunciar las palabras del pacto. Allí es donde se va a establecer o a ratificar el pacto. Pero ¿por qué estas personas, líderes del pueblo, sacerdotes y ancianos, por qué tienen que ser estos como los testigos o los que de primera mano fueran las personas que vieran y oyeran aquella ratificación del pacto? ¿Qué se te viene a la mente a ti, pastor? El hecho de pensar que sean estas personas y no todo el pueblo, en primer lugar, los que sean como testigos de aquello. Eran personas que se habían preparado, eran los ancianos, eran los líderes, eran los que iban a lidiar con el pueblo. Eran personas, digamos, que estaban más cerca de Dios. Eran aquellas personas que se habían entregado completamente a Dios. Por eso solo se escogió esa clase de personas, porque podemos decir, los que estaban consagrados a Dios, los que iban a dirigir el pueblo junto con Moisés. ¿Qué se esperaría, hermano Arturo, en ese caso, de estos personajes? ¿Qué se esperaría de ellos de ahí para allá con respecto a ese pacto y al pueblo mismo? Una responsabilidad grande. Delante de la presencia de Dios, ahora iban a ser pues deudores con Dios y con el pueblo.
porque el Señor le estaba manifestando claramente lo que Él deseaba, que como pueblo, el pueblo siguiera los reglamentos, los derechos y los mandamientos especialmente que Dios había establecido. Y ellos no debían de titubear en cuanto a la instrucción dada por Dios y a la vez comprometerse a seguir esos principios para que el pueblo también, por medio del ejemplo de ellos y también la obediencia, el pueblo también se sometiera más a lo que Dios había dicho. En este caso yo creo que hay bastantes lecciones para nosotros, no podemos ahondar todas, pero nosotros como líderes en el pueblo hay dos cosas que debemos hacer. Y saqué una lección que, bueno, la primera es que yo soy responsable ante la vista de Dios. ¿Cómo ando con el pueblo? ¿Cómo me dirijo? ¿Qué hago? Segundo, si hay algo que de repente no está haciéndose correcto conforme a los dictados de Dios, con amor y con mansedumbre se debe de reprender o exhortar y amonestar. ¿Por qué razón, yo me pregunto, estos líderes no se conectaron, no? Se les olvidó lo que habían visto, y nosotros vemos que los versículos anteriores que hablamos ya, lamentablemente aquí no se encuentra ni uno de ellos, pues en esa profanación que el pueblo hizo, en esa caída que tuvo, no se levantaron como estandartes y atalayas para denunciar el pecado. Es una cosa donde se puede sacar muchas lecciones, y yo quiero nada más descifrar esas pocas lecciones que he encontrado. Pero ¿qué te parece, Pastor Argueta, el hecho de que dice que se inclinaron desde lejos? ¿Qué mensaje nos da a todos nosotros el que estos líderes se hayan inclinado? Estaban en las laderas del monte, no llegaron hasta la mero arriba donde Moisés estaba, pero aún allí se inclinaron. ¿Cuál es el mensaje que tú sacas en esa expresión, se inclinaron? La adoración. Ellos, al decir se inclinaron, adoraron también. Pero qué privilegio tuvieron estos 70 varones de Dios de caminar allá al pie de la montaña. Pues el don profético dice de donde ellos estaban parados, eso se iluminó. Fue un privilegio grande para ellos, pero ellos también adoraron a Dios. Cuando dice que se inclinaron, fueron partícipes, aunque no tuvieron el privilegio pues de poderse meter en la nube como lo tuvo Moisés, pero al decir inclinar es que adoraron a Dios. Yo quiero opinar un poquito aquí, Pastor Argueta, también quiero entender de que esto es un acto de reverencia ante la presencia del Señor. Y aunque no estaban en el lugar a donde estaba Moisés, como dice usted, Pastor, ellos al mirar esa gloria, como dice el hermano, sintieron que la presencia de Dios estaba allí. Y ese respeto, esa es una forma de respeto, de humillación delante de la presencia de Dios. Creo que también, ¿verdad?, como hermanos en Cristo y líderes, nos deja lecciones también. La presencia de Dios, cuando es manifestada, ¿verdad?, debemos de obtener, estar en ese respeto, en esa reverencia que Dios se merece. Claro. Mis hermanos y hermanas, si el pueblo quería un testimonio de lo que había ocurrido allá arriba cuando se ratifica este pacto, pues tenían un testimonio aquí de 74 personas. Acuérdense lo que los apóstoles decían: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y estas 74 personas podían testificar de lo que vieron y oyeron en esa montaña. Así que el Señor quiso asegurarse de que a manera de testimonio toda la gente pudiera saber la grande gloria manifestada por parte de Dios el día que ratificó o que estableció ese pacto ahí en esa montaña del Sinaí. Y bueno, Pastor Argueta, después que bajaron ellos, pues dieron el mensaje. Ellos
trajeron al pueblo, ¿verdad?, el testimonio de lo que habían visto y oído, contaron al pueblo todo lo relacionado al pacto. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Y qué hizo Moisés para que quedara, como decir, ratificado también el compromiso del pueblo? Bueno, leemos aquí siempre en Éxodo 24, el versículo 3 y el versículo 4. Y Moisés vino y contó al pueblo toda la palabra de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos toda la palabra que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió toda la palabra de Jehová, y levantóse mañana, edificó un altar al pie de la montaña, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Cuando dice aquí, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos como Jehová dijo, ellos no estaban pensando en lo que Moisés les había dicho. Ellos estaban pensando en otras cosas, ¿vea? Si ellos hubiesen estado concentrados en lo que Moisés les estaba contando, pues posiblemente hubieran dicho sí haremos, pero la expresión que ellos usaron en conjunto, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos has dicho. Parecido como en la iglesia cuando se está predicando. Amén, dicen algunos hermanos, pero no están pensando en las palabras que están diciendo. A veces cuando estamos cantando un himno, lo estamos cantando, pero no estamos pensando en las notas a hacer como el himno dice. Si ellos hubiesen estado concentrados en las palabras que Moisés les estaba diciendo, porque ello fue una reacción humana, vean, si ellos, está bien la reacción de haber dicho, vamos a hacer como Jehová dice, pero hubieran pedido la dirección a Dios. Pero y Moisés pues vino y escribió, vea, que el pueblo se comprometía a la obediencia. Hermano Arturo. Pastor, pues aquí vemos realmente lo que es un compromiso muy solemne el cual están haciendo, y creo que allí, no sé, como humanos a veces tenemos esa tendencia a responder inmediatamente sin saber, como dice el hermano, el pastor Víctor, lo que estamos respondiendo. Me viene a mi mente, ¿verdad?, aquel pacto que nosotros hicimos, que nosotros hacemos cuando damos nuestra vida a Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hermanos, y nos bautizamos. Hay un pacto ahí que se hace, y hay ciertos reglamentos que se nos dicen antes de hacer ese pacto, y a veces, no sé, ¿verdad?, tenemos tendencia humana, pensamos que ya lo discernimos todo, pero en realidad, hermanos, lamentablemente no lo hemos discernido todo. Y llegamos a hacer el pacto de tal manera de que nosotros no estábamos conscientes. Y yo no sé, ¿verdad?, por la misericordia de Dios a veces es grande con nosotros y nos sigue instruyendo. Yo, en este análisis que estaba haciendo pastores Víctor y pastor Orlando, concerniente a estos párrafos, estos versículos desde el 1 al 6, yo sé que más adelante se va a tocar en las lecciones tal vez otros versículos más, pero quisiera agregar algo, hermanos. Aquí en estas leyes, ¿verdad?, nosotros estamos viendo que hay un compromiso que se hace. El pueblo de Israel hace un compromiso con Dios, al igual que nosotros los cristianos hacemos un compromiso con Dios. Y lamentablemente a veces no somos constantes, no somos perseverantes en ese pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Ahora, noten ustedes que el pueblo, se lee el pacto, se le da al pueblo el pacto de Dios para ellos. El pueblo dice, vamos a hacer todo lo que el Señor manda, todo lo que el Señor ha ordenado, nosotros vamos a hacerlo. Entonces viene Moisés y dice, pues vamos ahora a hacer aquí un monumento
de este compromiso, pero me llama la atención el hecho que dice que de mañana edifica un altar. ¿Y para qué se edifican los altares? ¿Acaso no son para ofrecer sacrificios? Miren ustedes los versículos 5 y 6. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, dice, ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Hermanos, el pacto, miren ustedes, va ratificado con sangre. Ya nosotros vamos viendo, ¿verdad?, el simbolismo. Como en el nuevo pacto, en el cual ahora estamos, igualmente ha sido ratificado con la sangre de Jesucristo. Este es un pacto de gracia. Va involucrado el derramamiento de sangre de víctimas inocentes. Siempre ha sido un pacto de gracia, hermanos, el que ha habido a lo largo de la historia. El pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que el Señor diga. Y viene Moisés, lo voy a decir en mis palabras, pero no lo pueden hacer, no lo pueden cumplir sin la sangre de Cristo. Así que vamos aquí a sacrificar unas víctimas inocentes, vamos aquí a derramar sangre sobre este altar, porque para cumplir todo lo que ustedes han dicho, necesitan de la sangre de Cristo. Qué interesante, hermanos, este simbolismo. A una sola vez, dice, respondieron, todo lo que Él diga, lo vamos a hacer. Jesús ha dicho, sin mí nada pueden hacer. Así que dice Moisés, vayan a traer unos animales. Vamos aquí a sacrificarlos. Vamos a derramar la sangre. Hermanos, sin la sangre de Cristo, nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Y a veces uno dice, oh sí, está bien, voy a hacerlo. Rapidito uno se adelanta a comprometerse. Cuando uno sin Jesús, hermanos, no puede hacer nada. Uno necesita para decir, sí, lo voy a hacer. Necesita uno, hermanos, la ayuda del Señor. Necesita uno estar con Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar lo que el don profético dice, porque el hermano Aguay amplía lo que estaba envuelto en esa respuesta de la gente aquel día cuando oyó el pacto. Vamos a ver aquí hasta donde leemos. Hermano Arturo, léase usted hasta donde dice mandamientos. Ahí, en ese punto, ahí usted para y comentamos, y luego el pastor Argueta lee las siguientes líneas. Okay. La mente del pueblo, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del decálogo pudiesen ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Bueno, aquí menciona de que aparte de la ley moral de Dios, habían también agregado otros preceptos que se escribieron en los libros, ¿verdad? Yo creo que la lección del más adelante vamos a ampliar un poco más en eso, pero aquí vemos, hermanos, que se daba una claridad de lo que se estaba aceptando, y a veces, como vuelvo y repito, ¿verdad?, no nos damos por sentado lo que estamos aceptando y tenemos que entenderlo, y para eso hay que pedir el discernimiento del Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Qué importante este punto que el hermano que lo haya destacado, porque también a la hora de analizar el texto se nos olvidó destacar que dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Estamos hablando, hermanos, de que habían unos preceptos adicionales a la ley de Dios, a los santos mandamientos, que emanaban de ahí, de los 10 mandamientos, y dichos preceptos estaban escritos en un libro. Ahí estaban, hermanos, las leyes ceremoniales, ahí estaban las leyes de la salud,
Ahí estaban las leyes que tenían que ver con los asuntos civiles, prácticamente la manera como iba el pueblo de Israel como nación a constituirse y a establecerse en el mundo. Emanaban dichos preceptos de los mandamientos de la ley de Dios. Lo que habían recibido allá en el monte Moisés no solo fue las tablas de la ley de Dios, sino que también había recibido las prescripciones de cómo el pueblo tenía que conducirse a nivel religioso, a nivel civil. Y así entonces, dice la sierva del Señor aquí, de que estos eran preceptos añadidos al decálogo para que se comprendieran mejor las obligaciones a ese decálogo, es decir, a esos 10 mandamientos. Amén. ¿Cómo se le llamaban a esas leyes, Pastor Argueta, según sigue diciendo la nota? Dice aquí, estas leyes se le llamaban derechos, porque fueron trazados con íntima sabiduría y equidad, porque los magistrados habían de juzgar según ellas. Ahí está la parte civil. Ajá. Aquí habla de estas leyes, la ley del esclavo y un montón de leyes que se dieron. Entonces ahora los gobernantes, los jueces, debían de regirse por estas leyes. No tenían que regir de ellos como los 10 mandamientos, porque esos eran aparte. Dice, a diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien había de conducirlos al pueblo. Dice Patriarcas y Profetas en la página 319. Estas promesas, junto con las palabras del Señor que ellos se comprometían a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro. Entonces, después de los 10 mandamientos se dieron estas leyes, estos derechos, y ahí iba cómo se protegía, y conforme los jueces juzgaban de acuerdo a los derechos, pero no de los 10 mandamientos. Interesante. ¿Quiere agregar algo más? Lo que pasa es que puedo ver aquí, hermanos, Pastor Víctor y Pastor Orlando, hermanos acá, que la ley del libro era el propósito de Dios, era engrandecer su santa ley moral. Amén, así es. Porque si usted se da cuenta, el amor o la forma de tratar al esclavo tiene que ver con el amor al prójimo. Exacto. Entonces, cada mandamiento escrito en ese libro, que más adelante nosotros vemos, ¿verdad?, que lo encuentran en un templo, bueno, ya en otra historia, ¿verdad?, en otro lugar, ¿verdad? No va a trocar la lección, pero cuando se encuentra ese libro de la ley en ese templo, pues se da cuenta el pueblo, se da cuenta el rey, no recuerdo qué rey era el que estaba en el tiempo de Israel, que habían violado todos esos pactos, que tenían que ver, o sea, esos pactos le dan una luz, como un engrandecimiento a la santa ley de Dios. Hermano, lo que yo veo aquí es que a nosotros, como el pueblo cristiano, en el nuevo pacto, pastor, podemos ver aquí que el Señor también ha diseñado, o sea, su ley moral no ha cambiado, es la misma santa ley de Dios que se le estaba dando acá al pueblo, los 10 mandamientos, pero se nos han dado normas y principios adicionales con el propósito de engrandecer esa santa ley de Dios. Por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento también nos habla de que, pues, los apóstoles nos dijeron acerca de las joyas, nos hablaron de la vestimenta, aquí entra lo de la salud, lo que usted dijo. El apóstol en Romanos 12 dice que no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Dice que debemos de cuidar lo que comemos, y entran las leyes que le dan más fuerza a lo que es la ley moral, con el propósito de guardar esa santa ley. Pero siempre, hermanos, hay ese símbolo de sacrificio. Entonces nosotros hacemos este pacto cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos en las aguas, en la sangre de Jesús. Se hace un pacto solemne, símbolo, ¿verdad?, de la sangre de Jesús, pero también se establecen normas y principios que levantan la ley, la santa ley moral de Dios. Así es. Cierro destacando esa partecita donde dice, para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos. Amén. Que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Amén. O sea, para ilustrar mejor
en qué consistían los 10 mandamientos, para aplicar de una manera mejor los principios contenidos en los 10 mandamientos, se dieron estos otros preceptos adicionales para que así se comprendiera mejor la voluntad de Dios que estaba allí manifestada en los 10 mandamientos. Amén. Miren cómo el Señor es de bueno, que sintetiza en 10 reglas para ser feliz. Sintetiza allí lo que es su carácter, lo que es la norma de santidad. Amén. Pero para que la comprendan mejor, se las ilustra, se las amplía en una serie de preceptos que son escritos en un libro, y que el pueblo dijo: todo lo que él ha dicho, vamos a hacer. Wow. Bueno, así nosotros vemos que estaba el pueblo antes de lo que leímos en el versículo de memoria. Ven que estuvimos hablando cuando quebrantaron el pacto. Hemos terminado viendo cómo estaban antes. Hermanos, yo creo que uno tiene que mantenerse siempre en una actitud de obediencia, porque la actitud que tiene el pueblo aquí es una actitud pues bonita, de compromiso, de querer hacer las cosas bien, de querer hacer lo recto delante de Dios. Se comprometen a guardar el pacto, a obedecer los mandamientos, se comprometen a hacer todo lo que Dios manda. La actitud está correcta, va acompañada de sangre inocente, pero el compromiso es algo que vamos a reconocérselo aquí al pueblo. Pero como nosotros hemos sido igual a ese pueblo, nosotros también, cuando nos bautizamos, allí también hicimos un compromiso. Nosotros también a lo largo de la vida, ¿cuántas veces hemos hecho promesas? ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho: Señor, ahora sí que... Wow. Yo me recuerdo una persona cuando vino aquí a los Estados Unidos y cruzó el río Bravo, en México, me vino contando de que él le dijo a Dios: si me haces que yo pase y que entre a los Estados Unidos, yo te prometo que voy a servirte, que voy a entregarme a ti, yo me comprometo. Hermanos, 3 meses le duró el compromiso. A los 3 meses empezó a hacer dinero aquí, a transgredir el sábado, a transgredir la ley de Dios, se buscó otra mujer, dejó a su esposa por allá. Wow. 3 meses le duró el compromiso. Nosotros vemos al pueblo aquí que, al igual que nosotros, también hace promesas, también hace compromisos. Pero hermanos, creo que este es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude a guardar la palabra que un día dijimos, que nos ayude, hermanos, a cumplir con la palabra que un día dijimos, que nos ayude de verdad a cumplir el compromiso que un día hicimos con Él. Si miren, hemos andado este tiempo atrás mal, quebrantando la palabra. El Señor no ha quebrantado ninguna palabra. No. El Señor se ha mantenido fiel, el Señor ha cumplido todo. Somos nosotros los que le hemos fallado. Pero si nosotros hoy reconocemos, hermanos, y le pedimos perdón, y nos ponemos de verdad serios con el Señor en cumplirle nuestro compromiso, vamos a ser bendecidos. ¿Qué les parece si en este momento oramos y le decimos al Señor que nos ayude Amén. a cumplir nuestra palabra, así como Él cumple la suya? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos mirado este día cómo tu pueblo quebrantó el pacto después que un día había dicho que haría todo lo que tú decías. Así es. Claramente vemos, Señor, que las palabras se las puede llevar el viento fácilmente. Así es, Señor. Y nosotros queremos, por lo tanto, rogarte que nos ayudes, porque pues esto es un espejo para nosotros, Señor, de que también, habiendo hecho compromisos claros contigo el día de nuestro bautismo, Señor, o promesas también, Padre, que en algún momento hemos hecho, y Padre, también nosotros hemos quebrantado esas promesas, también nosotros hemos quebrantado, Señor, ese compromiso, ese pacto, muchas veces. Y aquí estamos, Padre, pidiéndote perdón y rogándote, Señor, que mirando este espejo tan claro en la Biblia, nosotros, Señor, de verdad y ahora en adelante, cumplamos a la palabra, cumplamos, Señor, el compromiso, seamos leales a tu pacto y no lo quebrantemos. Amén. Por favor, Señor, te rogamos que las otras leyes que tú has dejado para
ilustrar el pacto, para que se comprenda mejor el pacto, también nosotros, Señor, les pongamos atención y las obedezcamos. Padre, nos entregamos a ti en este día, rogándote que nos ayudes para que como pueblo no sigamos más desobedeciendo, sino que, Padre, como aquel día el pueblo de Israel lo dijo, nosotros lo digamos también, pero que lo mantengamos siempre, que haremos lo que tú digas, Señor. Ayúdanos, por favor, a que nos comprometamos contigo, que no tengamos miedo a comprometernos contigo, pero que también entendamos que solo es posible cumplir las palabras con Cristo a nuestro lado. Así que invocamos la ayuda de Jesús, invocamos en este día la presencia de Cristo, invocamos la sangre preciosa de Él, para que nos ayude a mantenernos en obediencia a tu pacto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.